Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda Vino aquí en Valladares. Hoy vamos a continuar con este curso de Python para todos. Hoy continuamos con tipos de datos. Nos faltaron ver los tipos diccionarios y los tipos conjuntos. Vamos a comenzar con los tipos diccionarios. Vamos a ver que los tipos diccionarios tienen una estructura de pares clave-valor, donde la clave tiene que ser única, y de un tipo de dato que no permita ser modificado. En este caso estamos hablando de un tipo de dato no mutable, como lo vimos en ejemplos anteriores, ¿no? Recordemos cuáles son los no mutables. Tenemos las tuplas, los textos, los numéricos, los booleanos, entre estas características, ¿no? Que tenían que eran no mutables, que no se podían directamente modificar. Hay que tener esta estructura muy clara. ¿Ok? La parte del valor puede ser cualquier tipo de dato, incluso otro diccionario, pero en la parte de clave tiene que ser alguno de estos tipos que hemos mencionado. Una tupla, un texto, un numérico, incluso un booleano. Muy bien, entonces viendo la parte práctica, tenemos otro diccionario aquí mostrado, Bardic y Bardic 2. Bardic tiene este conjunto de claves, ¿no? Y asociados a estas claves, estos valores son listas, tuplas, donde estas contienen números, textos, sin ningún problema, incluso tienen booleanos, tienen numéricos, tienen flotantes, y al final tenemos un anidamiento, ¿no? De otro diccionario dentro de Bardic. Vamos a aprender cómo podemos acceder a estos elementos anidados sin ningún problema y podemos trabajar. Finalmente tenemos Bardic 2, donde la clave puede ser un booleano, como lo dijimos anteriormente, puede ser una tupla, puede ser un número entero o flotante sin ningún problema. Entonces, hasta aquí ya hemos definido la estructura de un diccionario, vemos que puede combinarse de cualquier forma, es bastante dinámico. Vamos a ver cómo accedemos a estos elementos anidados. Vamos a verlo primero con print. Tenemos Bardic. Esto de aquí va a ser accedido a través de los corchetes con la clave, por ejemplo, key1. Con la clave key1 estamos accediendo a esta lista, ¿no? Al valor asociado a esta clave. Si es que yo quiero acceder, aparte de la lista, quiero acceder al elemento, específicamente 2 dentro de esta lista, podría hacerlo a través del índice, el elemento 1. Si yo ejecutara esto, lo que me devolvería, me está diciendo, estás tratando, ¿no? De ejecutar un bloc de notas externo. No se preocupen, ejecutenlo sin miedo. No hay ningún código malicioso dentro de este proyecto. Ok, vamos a continuar y vemos que tenemos el valor de 2, justamente el valor de este texto. Podemos acceder incluso un nivel más y podemos acceder a cualquiera de estas letras. Puede ser a la letra S. Recuerden, 0, 1 y 2, a la letra S. Ahora, cuando tenemos un anidamiento de diccionarios, la estructura es bastante parecida. ¿Cómo puedo hacer para que se copie la siguiente línea? Simplemente aprieto Control C y después, sin moverme, Control V. Así se copia esta línea, ¿no? En la línea siguiente. Accedo al key 9, a la llave 9. En este caso, ya no puedo acceder como si fuera una lista, porque es un diccionario. Lo que tendría que hacer aquí es eliminar esto de aquí y acceder a la clave key 1. Key 1. Ahora estoy dentro de esta lista. Así es como vamos accediendo a los niveles. ¿Ok? Puedo acceder 0, 1, 2 y 3. Podría accederlo con el valor de 3 a este texto min ajusta. O directamente con el valor de -1 podría acceder al último elemento de mi lista. Y finalmente, si quisiera obtener una letra específica, podría hacerlo, por ejemplo, la letra mayúscula M. Ejecutas y ves que obtienes ese valor. ¿Quieres obtener toda la palabra completa o todo el texto completo? Simplemente accedes, obviamente, a todo el texto. De esta manera, chicos, es como podemos acceder a estos elementos anidados, ¿no? Dentro de esta estructura de diccionario. Continuando, vamos a ver cuáles son los métodos con los que contamos dentro de un diccionario. Vamos a verlo en grupos, ¿no? Para que sea un poquito más rápido. Vamos a ver que tengo BEDIC 1. Tengo la clave 1, 2, 3 y 4. Y tengo la tupla, tengo el texto, tengo el conjunto en este caso, y el conjunto Frozen Set, ¿no? Este es un conjunto que no puede ser modificado. Esto lo vamos a ver en el siguiente apartado, pero para que vean que los diccionarios pueden contener incluso conjuntos. La idea es que vean cómo se está estructurando esto sin ningún problema. Vamos a ver BEDIC 2. BEDIC 2 tiene como clave 1,2, el número 6, y también tiene una clave 1 que coincide con la clave de BEDIC 1. Y esto nos va a servir para ver el método update, ¿ok? Este método de aquí. Comencemos. Vamos a ver primero cómo se construye un diccionario a partir de la combinación del constructor div y la función zip, donde une dos elementos iterables de la misma dimensión, ¿no? En esta estructura pares clave-valor, donde la clave les pertenece al primer elemento iterable y el valor al segundo elemento iterable, siempre respetando sus mismos índices, ¿ok? Sus mismos índices. Entonces, para ver qué es lo que nos retorna, vamos a hacer un print, y finalmente vamos a hacer un comentario. O sea, vamos a tratar de saber de dónde está viniendo este print que estamos tratando de mostrar. Podemos copiar todo este método, ¿no? O toda esta estructura como tal, y hacer el llamado. Si es que nosotros quisiéramos que se muestren estos textos, ¿no? Con sus comillas, si es que hacemos esto, nos va a reportar un error, porque se está rompiendo. Desde el primer
de las primeras comillas hasta estas comillas se toma como un texto, luego se abre y se vuelve a cerrar los textos. Entonces, esta no es la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta para trabajar con textos donde yo tenga estas comillas dobles? Trabajar con su contraparte, comillas simples. De esta manera, yo puedo mandar estos caracteres como comillas dobles que se consideran como caracteres especiales, ¿no? Directamente en el texto, sin ningún problema. Ahora, tengo el método items. El método items me devuelve esta estructura, vamos a verlo como un comentario, me devuelve esta estructura de pares clave-valor dentro de un elemento iterable. Esto de aquí, solo esto de aquí, me devuelve un elemento iterable con la estructura pares clave-valor. Cuando yo aplico list, lo que estoy haciendo es forzar que esta estructura iterable se transforme en una lista. ¿Por qué la transformo en una lista? Porque obviamente las listas tienen mucho más métodos, ¿no? Con los cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, esta combinación lo que hace es devolver una lista de tuplas, donde las tuplas contienen la clave y el valor de cada uno de los elementos del diccionario. Tendrías esta estructura final. Tu tupla, donde tendrías obviamente tu clave, coma, valor, y del mismo modo para los demás. Clave 1, valor 1. Y así. Clave 2, valor 2 y así. Sin ningún problema. ¿Ok, chicos? Esto es lo que va a retornar. Ahora, recuerden, estoy usando list y ahora uso el método case. El método case lo que hace es devolverme las claves, ¿no? De este diccionario. El método values lo que hace es devolverme los valores de este diccionario. Es bastante sencillo de entender. Con list lo devolvemos dentro de una lista, obviamente. Y punto clear. Punto clear lo que hace es eliminar o limpiar este diccionario. Nos devuelve, ¿no? El mismo diccionario, pero sin elementos. No lo vamos a ver, ustedes obviamente ya lo pueden practicar sin ningún problema. Estos de aquí los vamos a mostrar. ¿Con qué? Con print. ¿Ok? Vamos a apretar Alt y vamos a hacer esta selección múltiple. Escribimos print y también vamos a apretar Alt de nuevo al final para poder cerrar esta función print. Ponemos coma, ponemos estas comillas porque vamos a hacer un comentario, obviamente, y cerramos finalmente el print. Ahora, vamos a comentar directamente como lo hicimos aquí. ¿Con qué método, no? Y el constructor con el cual se está construyendo esta lista. Del mismo modo para todos. Ok, vamos a ejecutar. Y todo lo demás lo voy a comentar. Lo voy a comentar. Ok, ejecutamos. Y nos retorna justo lo que queríamos. Vemos primero que tenemos un diccionario donde la clave son los primeros elementos, como lo dijimos, y los valores, obviamente, respetando los índices. Y aquí está, ¿no? La función y el constructor que nos retorna finalmente este diccionario. Después tenemos estas tuplas con la clave y el valor. Vemos que la clave y el valor de cada uno de estos elementos dentro del diccionario. Ahora, vemos que tenemos el 3 y tenemos este conjunto de aquí. Esto de aquí es un conjunto. Los conjuntos son, aquí como justamente lo dice, no permiten elementos duplicados. Así que el texto que ha sido forzado a transformarse en un conjunto, ¿no? Simplemente la O aparece una única vez, el espacio aparece una única vez, H aparece una única vez, ¿no? Y no permite, obviamente, duplicidad. Son elementos únicos, los elementos repetidos se descartan al momento de ser creados. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de los métodos que estamos usando aquí. Justamente al final es values y vemos que nos retornan los valores, ¿no? Solamente los valores. Los valores. Ok, tenemos print, print, print. Vamos a comentar estos de aquí. O con control Z vamos a regresar toda la normalidad, todo lo que habíamos editado. Y estos cuatro primeros los vamos a comentar. ¿Está bien? Los vamos a comentar sin ningún problema. Y vamos a ejecutar los que siguen. Yo quiero ejecutar este de aquí. Por ejemplo, from case lo que hace es crear un diccionario a partir de esta lista, ¿no? O cualquier tipo de elemento iterable, ¿no? Cada uno de estos elementos va a ser la clave y por defecto van a tener este valor. Cuando vean un uso, ya lo pueden aplicar, chicos. Ahora, con get yo puedo obtener el valor a partir de la clave. Si yo conozco la clave, obtengo el valor con este método. Con pop lo que hago es eliminar, ¿no? Este par clave-valor, pero al mismo tiempo recupero el valor y lo puedo asignar a alguna variable. ¿Ok? Después tengo update. Con update, justamente como les comenté, lo que vamos a hacer es actualizar y agregar. Primero, agrega los elementos que no coinciden, obviamente, o los diccionarios donde las claves no coinciden, se agregan. Pero cuando la clave coincide, como en este caso, 1, true, false, que es 1, obviamente, tiene una tupla, y en Vedic 2 tenemos que la clave 1 tiene un número, el resultado final
de actualizar BEDIC 1 con BEDIC 2 va a ser que el valor de la clave 1 se va a sobreescribir y ya no va a ser esta tupla, sino va a ser, obviamente, el valor de 10. Esto es lo que vamos a ver aquí, así que vamos a comentar todo esto de aquí. Vamos a comentarlo para poder ver finalmente, ¿no? Después estos tres últimos. Vamos a hacer print, como lo hicimos antes, con alt. Ok. Print. También vamos a cerrar igual. Muy bien. Entonces, ya hemos editado y del mismo modo vamos a mostrar a partir de qué se están creando estos diccionarios, ¿no? Para saber de dónde proviene este print. Podrían obviamente también copiar la descripción y se mostraría sin ningún problema. Eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Ok? Eso depende de cada uno de ustedes. Ahora, aquí hay algo que vamos a notar cuando ejecutemos esto. Vamos a verlo. Ejecutemos. Vemos que en el primer caso se forma, como dijimos, la clave es el elemento, o viene del elemento iterable, proviene del elemento iterable, ¿no? Y el valor por defecto para todos es el valor que hemos dado aquí, sin ningún problema. Después vemos que nos retorna la tupla en los dos casos. En este primer caso, está obteniendo el valor de la clave y lo está mostrando. En el segundo caso, está eliminando, ¿no? Este par clave valor y al mismo tiempo me está retornando el valor. Quiere decir que si yo hiciera un print de BEDIC 1, ya no existiría la clave, obviamente, ¿no? 1. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que finalmente me pone none, o sea, no hay valor. ¿Qué pasa aquí? Que update lo que hace es modificar el diccionario, ¿no? Pero no es un método que retorne algo. Los métodos son funciones, entiéndanlo así. Hemos visto ya funciones, entonces sabemos que una función puede o no retornar nada. En este caso, no retorna nada, así que no puede ser usado dentro de un print. ¿Cómo tendría que ser usado update? Vamos a verlo aquí. Primero, va a ser ejecutado aquí, fuera, y lo único que vas a mostrar es esto. Esto de aquí, ¿me entienden? Este método lo que va a hacer es agregar los elementos a BEDIC 1, ¿no? Y directamente va a modificar el diccionario inicial. Entonces yo lo puedo mostrar aquí. Si es que ejecutar esto, obviamente ya tendría mi diccionario modificado, donde se han agregado los elementos de BEDIC 2, sin ningún problema. Pero también aquí pasa algo, que el elemento 1, aquí está, el elemento 1, ha sido modificado, pero entre comillas. ¿Por qué? Porque yo ya había eliminado el elemento 1 anteriormente. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo comento esto? Y vuelvo a ejecutar. El resultado sería el mismo, pero veamos qué es lo que ha pasado. En el primer caso, nosotros hemos agregado este par clave-valor donde la clave era 1. Y ese elemento se había agregado al diccionario número 1 porque ya no existía, ya lo habíamos eliminado aquí, ¿correcto? Ya lo habíamos eliminado. Pero en este caso no, en este caso lo que está haciendo es sobreescribirse. Como nunca se eliminó esta clave 1, lo que está haciendo es sobreescribirse. ¿Y cómo podemos notar esto? Haciendo un print antes de aplicar este método. En este caso, vamos a poner sin update, ¿no? Y ejecutamos. Y vemos que en este caso 1 obviamente existe porque no ha sido usado el método pop. Pero después que usamos el método update, 1 ahora es 10. Ya no, obviamente, está relacionado con la tupla, sino con un número entero. Entonces, espero que esto los ayude, ¿no? A tener claro qué es lo que está pasando y cómo cada uno de estos métodos se comporta. Pero eso, por lo menos. Vamos a comentar, obviamente, vamos a comentar estas líneas. Comentamos aquí para finalmente ver estos de aquí que nos faltan. Primero, así es como nosotros agregamos un nuevo par clave-valor a nuestro diccionario. Esto de aquí, clave nueva, es el nombre de la clave, ¿no? Y esto de aquí es el valor a esta clave. Si ejecutamos, obviamente tenemos que tener algún print para que se muestre. Solo podemos hacer al final. Ejecutamos y vemos que se ha agregado, ¿no? Obviamente esta clave y este valor. Ahora, estamos viendo que se ha eliminado también, porque recuerden, esto de aquí, aunque no lo hemos visto, ahora recién lo estamos viendo, con del nosotros eliminamos un par clave-valor. Si es que esto no estuviera, menos mal que estaba para que se pueda visualizar la diferencia, 1 sigue apareciendo. Quiero eliminar un par clave-valor, lo puedo hacer también de esta manera. Muy bien, ahora lo que tenemos aquí al final son las listas por comprensión. Las listas por comprensión son una forma muy compacta, ¿no? Y muy elegante de crear listas, ¿ok? Listas
Pero si tú creas correctamente una lista y la pasas a través del constructor dict, puedes crear también un diccionario. Vamos a ver este ejemplo y si es que les gusta esta forma compacta de crear listas, vamos a ver todas las formas posibles que hay, porque se pueden agregar condicionales y demás para la creación de las mismas. Vamos a ver este ejemplo, pero en una nueva línea de código. ¿Ok? Agregamos una nueva línea de código y vamos a ejecutar esto nada más. Esto nada más, obviamente lo voy a poner dentro de un print para poder visualizarlo. Y vemos que me retorna justamente esta combinación, donde la clave es el número y el valor es el cuadrado de este número. ¿Qué es lo que está haciendo internamente? Antes del dict, yo estoy creando esta lista, solo esta lista. ¿Ok? Vamos a ver esta lista fuera. Solo esta lista. Ejecutamos y vemos que la lista inicial es un par de tuplas. ¿Cómo se crea esta lista con las tuplas? Yo digo, este valor que va a ser retornado, recuerden, va a ser retornado, esta estructura de tupla, ¿no? Va a obtenerse a través de recorrer esta tupla, en este caso puede ser una lista, puede ser cualquier tipo de elemento iterable, ¿no? Y el valor que va a ir tomando cada uno de estos ítems va a ser x. X va a ir tomando el valor de 2, el valor de 4, el valor de 6, ¿no? Entonces, como yo ya definí x, x lo puedo usar directamente dentro de esta estructura que quiero retornar. Entonces, se va a crear 2,4, 4,16, 6,36. Después, esto lo paso a través del constructor dict y obtengo finalmente este diccionario. Las listas, por comprensión, básicamente hacen esto. Imagínense que ustedes crean una lista vacía. ¿Ok? Lista vacía. Dicen lista vacía, voy a usar un for, y van a recorrer también esto, dos puntos, y van a ir agregando a esta lista vacía los valores. Lista vacía, punto append, y van a agregar una tupla en este append, donde van a pasarle x, x al cuadrado. Entonces, el valor final de esta lista vacía, va a ser el mismo que este de aquí que hemos visto. Le aplicas la transformación o el constructor diccionario, ¿no? Y se va a formar este diccionario que sería el resultado final. Podrías poner un print por acá y este print llamar a lista vacía. Ejecutamos, vemos que tenemos lo mismo. Entonces, esta es una forma mucho más elegante, mucho más compacta de crear listas. Hay muchas formas de hacer esto e incluso hay para introducir condicionales. Si es que les interesa aprender esto, es una forma muy elegante, como que ya más profesional, me lo hacen saber y yo les hago un pequeño tutorial con todas las formas posibles, ¿no? Que tenemos para estructurar. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Hasta aquí vamos a dejar la clase de diccionario, se extendió bastante. Disculpen más bien, he tratado de ser lo más conciso posible, pero cada uno de estos métodos necesitaba su tiempo para ser mostrado. Gracias. Recuerden, esto de aquí va a estar disponible dentro de GitHub, así ustedes van a poder acceder y aplicar como ustedes gusten, ¿no? Cada uno de estos métodos. Van a poder recordar cómo es que se usan cada uno de estos métodos. Gracias.